Y aquí con nosotros, hermano, nada más y nada menos que nuestro paisano del alma, William. Bienvenido, William, hermano. ¿Qué pasa con este paz? Paz y bien. ¿Qué más, mi hermanito Hugo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermanito. Gracias, hombre, por la invitación acá a tu canal. Ahí estaba pegado y conectado, mi hermanito, viendo la reacción y luego las preguntas del hermanito. Bastante interesantes, hermano. Muy Buenísima, buenas. Sí. buenísima, muy buenas porque Bastante. te ponen a hilar fino, tienes que hilar fino ya, tienes que Claro, es que analizar. fíjate, Hugo, que cuando las preguntas son más honestas, son más buenas. Y se nota cuando son preguntas Claro, honestas. que se nota porque está razonando. O sea, son preguntas que salen de un razonamiento y eso es buenísimo, eso es Exactamente. espectacular, eso es, Totalmente. a mí me encanta, a mí me encanta. Bienvenido, William. Aquí, hermano, William Toro, todos los conocen, tiene el canal de Enfoca tu Fe. Bienvenido, hermano, qué placer tenerte aquí. No sé si presentas tu canal y los moderadores pueden colocar el canal de William. Hermano, y tenemos hoy a William aquí porque vamos a entrevistarlo acerca de una obra que realizó, que ya tiene publicada y que nos hable de ella. Adelante, William. Claro que sí, mi hermano. No, antes muchísimas gracias, Hugo, hombre, por la invitación. Sí, para los hermanitos que de pronto todavía no me conocen, bueno, mi nombre es William Toro, tengo un canal en YouTube, se llama Enfoca tu Fe. Es un nombre que a mí siempre me pareció un golazo, no se lo puse yo al canal. Realmente la autora intelectual del nombre del canal es mi esposita. Resulta que Enfoca tu Fe es un acrónimo: enseñanza y formación católica. O sea, me ponen un golazo de nombre. Yo pensaba que era enfócate, pues. Las dos cosas, ¿ves? La Sí, sacó del estadio. ¿ves? Ese sí, el home run. O sea, mira esto, ve que estábamos hablando del tema de la claridad de la escritura. Bueno, fíjate, una sola frase, enfoca. ¿Ves Ajá. los dos sentidos que tiene? ¿Quién es el verdadero, auténtico intérprete de esa palabra? El que mismo la hizo, tú mismo. Exactamente, Es total. lo, Y es lo mira que mismo. cualquiera la lee y listo, sí, de enfocar. Hasta que no llego yo precisamente a explicarla. Y eso, que aunque yo sea el que la explique, la autora intelectual fue mi esposita, que no sale en la cámara, ¿ves? En el fondo, esa es la infalibilidad. O sea, en el fondo, Exacto. Dios mismo hablando. Total, amén. Brutality, brutality, brutality. Qué bueno, Así es, mi hermanito. hermano. Bien, Sí, entonces, y precisamente, fíjate que la mayoría de cosas así chéveres que termino yo haciendo, siempre tengo ahí la unión con mi esposa, hermano. Siempre es qué con mi bueno. esposita la que obviamente termina estando detrás de esas grandes ideas. Y entre ellas, precisamente, el libro. Porque fíjate, mi hermano, que bueno, para los hermanos, les cuento, recientemente pudimos tener ya publicado el libro en Amazon, el libro ya por título Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad, ¿cierto? Ese es el título ¿Tienes, del libro. ¿Tienes alguna imagen para mostrarle a los hermanos que vean la carátula y todo eso? Si quieres, hermano, y al WhatsApp te pasé el enlace Ok. de donde está el libro, obviamente publicado en Amazon, y ahí mismo aparece la portada del libro. Perfecto, perfecto. Y aquí mismo lo vamos a ver mientras el hermanito William va hablando. Aquí la voy a mostrar a los Entonces, hermanos. exacto, claro que sí. Entonces, fíjate, mi hermano, que precisamente a ver, voy a contarlo un poquitico como a modo testimonial, porque es que este libro, mi hermano, tiene una historia larga y una historia muy bonita detrás, ¿ya? Muchos ya de los hermanitos conocen mi testimonio como tal, pero muchos otros quizás de pronto no. Entonces, así simplemente en resumidas cuentas, les cuento que yo vengo de un proceso en el que yo atravesé durante 16 años desde el ateísmo, el agnosticismo y el ocultismo. O sea, mi Uf, proceso empezó, obviamente, siendo un católico nominal, bautizado, pero que obviamente no vivía mi fe, y que luego me encuentro con un profesor de filosofía que me hace una pregunta tremenda en la vida, que es: ¿quién soy yo? Y a partir de escarbar en esa pregunta y tratar de darle respuesta, me encuentro con que los creyentes no me podían responder, y veo que habían respuestas, entre comillas, coherentes y lógicas desde el ateísmo, y termino obviamente abrazando pues esta cosmovisión de no tener a Dios en mi vida, ¿cierto? Y resulta que en ese ir y venir de cosas de entre el ateísmo, el agnosticismo y el ocultismo, había algo que a mí me inquietaba profundamente, y era el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que yo pensaba dentro de mi cosmovisión que el tiempo para una persona, para un ser humano, es tan corto, tan efímero, que es como el agua cuando uno la coge entre las manos y se le escurre y se le va, ¿cierto? El tiempo es tan cortico para un ser humano que no alcanza jamás
a conocer, a aprender todo lo que quisiera, precisamente por eso, porque es cortico, ¿cierto? Porque es efímero, porque se va. Entonces, a mí me angustiaba mucho eso, porque entonces yo no le encontraba un sentido a la vida. ¿Ya? Desde el ateísmo es imposible encontrarle un sentido a la vida si yo me pongo a preguntarme sobre el tema del tiempo. Y de hecho, en esa época yo tuve una agrupación de heavy metal, yo era el cantante allí y el que componía las letras de las canciones. Y basado en ese ir y venir de cosas que tenía en la cabeza, yo compuse una canción que se llamaba Contra el Tiempo, donde precisamente denunciaba lo absurdo de la existencia tan breve en un universo tan vasto. Y entonces ahí yo no creía en Dios, no creía en el alma, no creía en una eternidad que pudiera redimir esa angustia, ese vacío, y solamente creía entonces en esa urgencia de aprender, de absorber lo más que pudiera antes de, ¿sí o no? Como se dice. Entonces, exactamente, entonces era como ese desespero de necesito aprender de todo, pero ya, porque el tiempo es muy cortico y se me va. Entonces, ese era para mí el único sentido que tenía dentro de la existencia, ¿ya? Ahora, dando ese brinco grande, ese salto grande, llegó ya obviamente años después de haber iniciado mi proceso de conversión. Y yo tuve una conversación con mi esposita. Y ahí sí les digo a todos los hermanos, no hay nada mejor que una buena tertulia de tintico con la esposa, de cafecito con la esposa, hermano, y hablando de temas profundos, ¿sí o no? Sí, me gusta eso que dices porque hay un libro de López Barrio, yo siempre lo menciono porque López Barrio cita un obispo, ahora que acabas de hacer esa frase que me retumba. No recuerdo el nombre del obispo que cita López Barrio. El libro es un libro que se llama La aventura de la fe. Él dice que el cristiano en el fondo es un ateo que siempre busca congraciarse con Dios. Es fuerte la frase, pero tiene mucha razón. Entonces, Sí. una persona parada desde el ateísmo, en tu caso, como lo narras en tu historia, fíjate que la revelación misma, o sea, San Pablo dice que el hombre ve la naturaleza, sí, que ve el orden natural y puede ver a Dios en el orden natural, ¿no? Incluso lo trata de necio el que no vea de que está Dios detrás de todo este orden que podemos ver nosotros, ¿no? Lo que es palpable, ¿no? Claro, haciéndose eco de Romanos ahí, sí. Exactamente, pero fíjate que esto que tú dices, ¿no? De pronto, la chispa te nacen como que a dar respuestas a esas inquietudes que te calcomían, o sea, que como que no tiene sentido esto, o sea, debe haber un sentido, debe haber un trasfondo, ¿no? O sea, debe haber algo en el fondo del vaso, por así decirlo, ¿no? Ahí te vas a encontrar con Dios, los mismos genetistas en la ciencia van a decir, ahí te vas a encontrar con Dios. Entonces, fíjate que de alguna u otra manera, esto que tú dices, el catolicismo lo abraza en el catecismo romano cuando dice, el hombre es capaz de Dios, con la revelación natural es capaz de Dios. No necesariamente la revelación especial, no, sino la natural. Es capaz de Dios. Y fíjate que se cumple en tu historia, hermano. Totalmente. Y es que es precisamente, mi hermano, fíjate, así como estamos hablando en este momento, hermano, temas profundos. Entonces, llegó ese momento en el que yo me senté con mi esposita a hablar de temas así profundos y toda la cosa. Y llegó un momento en el que yo hice una afirmación bastante provocadora. Y yo le dije a mi esposita, yo, amor, ¿y qué tal si no vivimos en el presente, sino que vivimos en el futuro? Y yo, ¡buah! ¿Cierto? Y ojo para los hermanos, porque es que aunque parezca una afirmación de cierta manera ilógica, ese planteamiento nos obliga a cada uno a repensar una pregunta importante y es, ¿qué es el tiempo? ¿Qué significa el ahora? ¿Y por qué entonces intentar definirlo cuando lo intentamos se nos escapa? Como decía San Agustín, si me preguntan qué es el tiempo, perdón, si no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero si me lo preguntan, no sé lo que es, ¿cierto? Entonces, en esa angustia precisamente, al intentar definirlo, entonces yo pensé ahí, hombre, ¿y si no vivimos en el presente, sino que vivimos en el futuro? Y yo te quiero hacer esa misma pregunta, Hugo, para que veas por qué fue que ese fue el razonamiento con el que fue como ese impulso, esa motivación para comenzar a escribir el libro, porque fue en esa noche de esa conversación donde se tomó la decisión y mi esposita me dijo, sí, amor, es que hay que escribirlo, dale. Y ya, mi esposita siempre es la que me motiva, hermano, para hacer las cosas y aquí está el resultado, aquí está el fruto de eso, ahí está ya el libro publicado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque obviamente voy a condensar dentro del libro toda esa historia, ese bagaje, todos esos argumentos que tuve cuando fui ateo, esos argumentos que tuve cuando fui agnóstico, los argumentos que tuve cuando fui ocultista, pero cómo
cómo llego precisamente a abordarlos ahora desde la teología, la filosofía, la ciencia, con una mirada católica, una mirada de esperanza y una mirada de trascendencia que nos obliga precisamente a pensar en una palabrita que puede ser el más escéptico del mundo, pero siempre va a tener algo importante, y es la eternidad. ¿Ves? Entonces, por eso yo te voy a hacer, por ejemplo, la pregunta en este momento a vos, hombre Hugo. ¿Qué es el presente? El presente. Sí. ¿Cómo respondemos qué es el presente? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Ves? Exacto, ¿Ves? exacto. ¿Y en qué sentido respondemos qué es el presente, no? Si ¿Y sabes por qué? Te lo pregunto. Precisamente, mi hermano, porque, y también para los hermanos en el chat, o sea, aquí empieza el cuestionamiento. El cuestionamiento, para claro, que cada uno empecemos a pensar. Tienes que ir armando, dando esos granitos para que comience la persona a cuestionarse, a dar pasos, Exactamente. A subir los escalones. Exactamente, es que fíjate mi hermano que los seres humanos, indiferentemente la religión, cosmovisión y en donde estemos parados, vivimos obsesionados con el tema del presente. Todos vivimos obsesionados con el presente. ¿Por qué? Díganme si a uno no le dicen, es que viva la hora. Exacto. El presente es lo único que tenemos, pero ¿qué es exactamente el presente? ¿Es un segundo? ¿Es una milésima de segundo? ¿Se puede marcar como fenómeno, como unidad de tiempo? Exacto. ¿O es algo que simplemente no se puede definir porque ya pasó? Entonces, ahí es donde viene el cuestionamiento tan tremendo que yo tuve, porque al principio fue pensar, entonces, ¿será que no vivimos en el presente, sino que vivimos en el futuro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjate que cada uno de nosotros puede decir, no, es que yo vivo en el presente. Y en el 90% de las veces eso es falso, porque nosotros vivimos navegando entre el pasado y el futuro. Son muy pocas las veces que nos detenemos a pensar que estamos en el ahora. Casi siempre estamos pensando en lo que vamos a vivir más adelante o en lo que ya vivimos. Entonces no estamos casi nunca viviendo realmente en el presente, ¿ya? Entonces, y si en realidad nunca vivimos el presente, sino que siempre estamos de alguna manera en el futuro inmediato, proyectándonos hacia lo que va a pasar, ¿y será que entonces el presente es una ilusión? ¿Vos qué decís, Hugo? Claro, ya aquí me atrapas con mi área, de que es realmente la experiencia entre la recepción, el recibir el estímulo externo y la capacidad de respuesta. Entonces, en ese acto dado de orden de suceso, yo lo mido como presente. ¿Ves? Por eso ubico al sujeto en el presente, pero ya es en el ámbito científico. Pero en el ámbito donde tú me lo traes para medir la cuestión de la trascendencia entre el pasado y el futuro, el tiempo de Dios, ¿no? El famoso ahora. Porque no lo puedo evaluar en la unidad de tiempo, pero sí en el contacto del sujeto con el objeto, o sea, bien sea el objeto interactuando con el sujeto y a su vez esa relación que hay. Yo voy a medir eso como presente, pero no puede ser eso está supremamente limitado al orden científico controlado, ¿me entiendes? Porque yo evalúo solamente eso, o sea, no se puede quedar allí. Qué bueno, me encanta. Totalmente, mi hermano, y qué bueno que mencionas la palabra desde el ahora, porque entonces, ¿cómo encontrar sentido si ni siquiera podemos agarrar el ahora? Exacto, buenísima. ¿Ya? O sea, excelente. Entonces, este libro, precisamente, Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad, es un libro que más bien nos marca un camino en esa búsqueda, nos marca un camino, ¿ya? Entonces, no es simplemente un libro de respuestas simples, es más bien una guerra abierta contra el sinsentido, ¿ya? A ver, como les dije ahorita, yo me sumergí en el ateísmo, en el ocultismo, en muchas cuestiones que llevan es más bien a la desesperanza, pero me encontré una brújula hermosa que se llama eternidad. Y no te voy a decir todavía la respuesta aquí, pero sí te invito obviamente a recorrer ese camino que se va recorriendo obviamente desde el libro. Pero, eso sí, ¿yo qué digo? Este libro, ¿para quién está escrito? ¿Para el católico? No necesariamente. Eso te iba a preguntar, hermano, que fíjate que hemos hablado hasta aquí y no necesariamente tiene que ser católico. Un protestante tranquilamente lo puede comprar. Incluso cualquier persona puede comprar el libro. Totalmente. No estás haciendo una apología propia a una postura, ¿cómo decirlo? No estás defendiendo un dogma mariano, ¿no? O sea, a eso me refiero. Totalmente, aunque sí va a haber doctrina católica. Obvio. Ojo, la va a haber, pero no necesariamente quien compre el libro tiene que ser católico para poder disfrutarse el libro, ¿ya? Que lo puede comprar un protestante.
total y perfectamente, que lo puede adquirir un ateo, un agnóstico, un escéptico, alguien que está en la nueva era, que de hecho toca un pedacito por ahí también en el libro sobre el tema de la reencarnación. Entonces, es muy bueno porque precisamente yo abordo la filosofía, la teología, la ciencia, el sentido común, muchísimo sentido común. Trato de dar ejemplos muy asequibles a cualquier persona. Entonces, no es un libro académico, pero cualquier académico tranquilamente lo podría leer y disfrutarse el libro, ¿ya? Entonces, es un libro para los que han sentido que el mundo va demasiado rápido, pero también para los que piensan que va demasiado lento, o que no tiene sentido, o que están cansados de vivir, esperando siempre algo que no llega. Entonces, esa inquietud, precisamente sobre el tiempo, sobre el presente, sobre si estamos viviendo en el futuro, ese es precisamente el punto de partida del libro, ¿ya? Entonces, una pregunta que podemos dejar acá para todos, para Hugo, para los hermanos, es precisamente algo que ponías ahorita de estado y es, ¿qué es el presente? ¿Lo vives o lo persigues? ¿Vives en el ahora o en un futuro que nunca llega? Nada más empezar a cuestionarnos y a preguntar sobre ello, ya nos sale un abanico de muchísimas probables y posibles respuestas. Entonces, en ese orden de ideas, invito entonces a todos los hermanos a que puedan leer el libro Contra el tiempo, la batalla por la eternidad, para que al final puedan darse cuenta, como yo, que la batalla termina no siendo contra el tiempo, sino más bien en el tiempo por la eternidad. Me encantó, me encantó. William, me ha encantado todo lo que has dicho porque es colocar a pensar a la gente sí, hacer un evalúo, ¿no? De todas las cosas. ¿Cuánto tiempo demoraste haciendo el libro, hermanito? ¿Desde cuándo porque saliste así de pronto? Yo me enteré y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Desde cuándo estaba? Sí, era más bien pocas personas que sabían, entre ellos precisamente mi gran amigo Dante Urbina, que precisamente para los demás les cuento que el prólogo del libro es prólogo de Dante Urbina. Excelente. Y arranca con la frase de San Agustín que mencionábamos ahorita. Entonces el libro arranca pero con toda. Si miras ahí, por ejemplo, donde dice leer fragmento, que le invito a los hermanos a que puedan... Ahí colocamos el link, déjenme ver si está, a ver, aquí está el link, miren hermano, y yo lo había colocado también, miren, aquí está, vamos a ver si lo fijo, déjame ir a YouTube para fijarlo, a ver, aquí voy a fijar el comentario de la hermanita, ahí está el comentario fijado para que puedan comprarlo en Amazon, de hecho ya dijeron aquí que lo compraron, que les llega mañana o les llega... ¡Qué belleza! Sí, ya hay hermanitos que me han enviado la foto de que ya tienen el libro en la mano. Una belleza. Qué dicha. Ok, vamos a leer. Y ya hay varios. Sí, entonces, y también, por ejemplo, hay un hermanito que cogió y me dijo que se iba a poner a leer el fragmento, lo leí yo y ya me digo, uy, no, hermano, ya me quiero comprar el libro. Entonces, lo que te decía que entraras ahí a lo del fragmento para que te fijes, por ejemplo, en el tema del contenido. Pues ahí está el prólogo. Entonces, puedes avanzar un poquito y mirar ahí, por ejemplo, donde está el contenido. Okay, vamos fíjate precisamente los títulos que se abarcan. Y porque es que yo digo, mi hermano, que vamos a recorrer con el libro es un camino, ¿ya? Se recorre un camino. Es un camino intelectual, racional, pero al mismo tiempo también es un camino que nos va a poner a pensar, pero con el alma. No tanto a veces solo con la mente, sino a pensar desde el alma, porque es que eso somos nosotros de todas maneras, seres humanos que por naturaleza tenemos siempre un sentido de trascendencia, y este libro nos invita a pensar desde ahí, desde el alma, que quiere es precisamente eso, trascender. Entonces, fíjate, baja un poquitico más entonces allí para que veas, eso es todavía parte pues como de la introducción. Claro, todavía aquí, ¿qué es el tiempo y por qué nos obsesiona tanto? Y el presente, el anhelo de lo eterno. Me encanta. Propósito del libro. Parte 1, el tiempo y la existencia. Capítulo 1, la paradoja del presente. Sí, bueno, creo que entonces te pasaste ahí ya del contenido. Sí, era más arribita, entonces ahí donde está el contenido para que lo puedas observar ahí más o menos. Desde aquí, ¿Por qué precisamente? Desde el capítulo 1, la paradoja del presente. No, hacia atrás obviamente, al principio pues del libro, porque es donde está el contenido precisamente. Ok, a ver, el contenido, no lo estoy viendo. Aquí está el contenido. Ahí está. Excelente. Ahí está. Contenido, prólogo, introducción, parte 1, el tiempo y la existencia, capítulo 1, la paradoja del presente, capítulo 2. ¿Qué es lo que estábamos hablando hace un momento precisamente? Esa paradoja del presente es precisamente eso. ¿Será que vivimos ese entonces en el futuro?
Claro, es espectacular lo que dices porque te decía, ¿no? Desde la, desde la ciencia, o sea, desde el evalúo del sistema nervioso central y del sujeto, ¿no? Como unidad psicosomática, lo que te decía, ¿no? Uno evalúa el estado de conciencia del paciente si éste es capaz de expresar que está viviendo un presente, o sea, que es capaz de recepcionar el estímulo, procesarlo y emitir un juicio acerca del estímulo. Entonces, Totalmente. es el propio acto, ¿no? Es el propio acto del sujeto. Ya cuando Sí, abarca uno, fíjate, ya cuando uno abarca la filosofía y todo este tema, ¿no? Entonces, solo Dios está en el presente porque Dios es acto puro, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno porque, a ver, si ya recibió el estímulo y emitió un juicio, ya dejó de estar en ese presente para estar en otro presente. Y entonces, como un continuo. Es bonito verse así. Y es bueno porque en el fondo no deja de ser una paradoja, ¿no? Porque en un exactamente. segundo es una milésima, ¿no? ¿Cómo lo planteo desde la unidad de tiempo o solamente marcando el fenómeno? Espectacular, me encanta, me encanta. La verdad que ya me enganchaste con Totalmente. el libro. Y fíjate, mi hermano, que por ejemplo acá en el chat hay una pregunta muy bonita que me da también la oportunidad de contar algo sobre el libro. Mira que Tomás Ciro pregunta, ¿defiendes la teoría A o B del tiempo? Y yo sé que para muchos hermanos, por ejemplo, ¿cómo así? Que hay una teoría A y una Claro, teoría ¿cómo así? B del tiempo. Explíqueme, explíqueme, Y explíqueme. en realidad sí. Y en el libro lo abordo, pero ¿sabes cuándo lo abordo? Lo abordo sobre el final. Hay una parte muy bonita porque allá hay muchos hermanos que sabían de que iba a venir el libro. Un momento en el que yo hice una publicación en mi comunidad de YouTube diciéndole a los hermanos, bueno, abro convocatoria. Quien quiera puede hacer una pregunta sobre el tema del tiempo o la eternidad y voy a escoger entonces las mejores, por así decirlo, y las voy a responder en el libro. Fueron escogidas 10 preguntas que se responden en el libro y entre esas preguntas está la pregunta sobre la teoría A y la teoría B del tiempo y por qué así se defienda una o la otra, no son incompatibles, ninguna de las dos, con nuestra doctrina y teología cristiana. Excelente, excelente, hermano, me encanta mucho. Me dicen que se escucha abajo, el doctor Gamaliel me dice que se escucha abajo. Se escucha abajo, hermano, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Ok, Eh, bueno, fíjate, por ejemplo, entonces ahí donde estamos con el tema del contenido, fíjate, la parte 3 es una de las partes que más me encantó a mí abordar en el libro, hermano, y es el tema de la escatología del Escatología del tiempo. tiempo. Excelente. Escatología del tiempo. Y allí precisamente vamos a hablar de los novísimos, de lo que nosotros en doctrina católica hablamos, de las postrimerías. Y son esas realidades que viene para el ser humano luego de, ¿cierto? Y entonces allí se aborda desde el marco del tiempo y cómo es que nosotros obviamente pasamos de vivir en el tiempo a vivir otra realidad fuera del tiempo, pero que no es la misma eternidad de Dios. Y entonces ahí también abordamos el tema del Evo, que aborda Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y tratamos de aterrizarlo a palabras sencillas para que lo pueda entender cualquiera. Me gusta eso. Me gusta ese tema de escatología y sobre todo el tema del purgatorio. Ojalá, bueno, yo voy a comprar el libro. Me encanta esa idea de que, fíjate, el capítulo 8, ¿no? Pues hace parte de la parte 3 de la escatología del tiempo. Mira el tema que tiene aquí, el purgatorio, el tiempo que purifica. Espectacular, Exactamente. espectacular, espectacular. Y fíjate que, por ejemplo, esa parte 4, por eso yo les decía, es un camino que hay que recorrer. Entonces, vamos de manera progresiva. Vos lo decías al inicio, es empezar a subir los escalones. Entonces, al principio nos empezamos a hacer preguntas de forma existencial, personal, que nos van a interpelar, que nos van a hacer ver como en un espejo, pero entonces no vamos a ver a la persona como tal, sino que vamos a ver un espejo donde está mi alma y donde yo voy a tratar de entender entonces qué es lo que va a pasar en esa trascendencia desde el mismo tiempo. Y luego entonces por eso vamos a ver esa parte de la escatología y cómo es esa psicología del alma, precisamente cómo se va a comportar el alma allí. Tengo un fragmento, por ejemplo, donde muestro cómo sería una conversación con aquellos amigos nuestros en el cielo. Y entonces tengo una conversación con San Agustín muy bonita, muy interesante, que yo sé que les va a gustar mucho cuando la lean. Luego, fíjate que en la parte 4 ya viene la redención del tiempo y que nosotros desde ahora, cuando estamos viviendo ahora en el tiempo, podemos comenzar a redimir ese tiempo, pero para eso hay que hacernos conscientes de algo que muchas veces, aunque ya seamos cristianos, creyentes y que somos de sacramentos y todo esto, muchas veces no somos conscientes de la posibilidad tan grande y el regalo hermoso que nos ha dado el Señor de redimir desde el mismo tiempo. Entonces allí también explicamos esa parte. Y finalizando, ya vamos obviamente a la parte del epílogo, ¿cómo es? El apéndice y acerca del autor. Y allí, por ejemplo, voy a narrar todo lo que fue mi testimonio
pero con detalles que nunca he contado en ninguna entrevista. Detalles inéditos. ¿Por qué? Porque como les digo, yo siempre tuve esa pelea, esa batalla contra el tiempo. Y entonces yo normalmente en un testimonio cuento toda la parte emocional, los brincos de tiempo que hubo, pero allí sí voy a abordar específicamente, bueno, cuando yo pasé esta etapa tenía estos y estos y estos argumentos que ningún creyente me contestaba. Bueno, vamos a contestarlos. Entonces, no quiere decir que en el libro no vaya a haber apologética, también hay apologética. Lo que pasa es que va a estar implícita desde lo que ha sido mi camino y mi recorrer dentro de la fe y la doctrina. Y no solamente para las personas no creyentes, también hay apologética para los hermanitos separados. Por ejemplo, el tema del purgatorio. Claro, eso te iba a decir allí, que por lo menos ahí pues vas a exponer y vas a defender un punto. Claro, no vas a entrar en el choque, pero sí va a ser de carácter expositivo, supongo yo. Y está Exacto. espectacular. Fíjate que cuando dice redención del tiempo, maneja dos capítulos, ¿no? El capítulo 10 y el capítulo 11 dice sanar el tiempo herido y el capítulo 11 dice el tiempo en la vida de fe. No sé si tienes algún comentario con ese capítulo 11 Claro que sí. es muy llamativo, ¿eh? Si vieras, hermano, que es algo que yo le comenté en un momento a Dante, y él me decía, uy, no lo había visto de esta manera, pero también es algo que se puede abordar desde el tiempo. Y claro, ¿cuál es el tiempo de Dios en nuestro caminar de fe metido dentro del tiempo? Pues precisamente los tiempos litúrgicos. Cada año de nosotros está medido por un tiempo litúrgico. Es más, la gran mayoría de gente depende hasta de sus días festivos de la Iglesia Católica. Así como los protestantes obviamente les gusta la leche, pero les cae mal la vaca, es decir, la Iglesia que hizo la Biblia, pero les fascina obviamente la Biblia, también a todo el mundo. En Semana Santa, ¿por qué los que obviamente no son católicos no se quedan trabajando? ¿Ah? Si esa semana es precisamente una semana católica. Claro, Lo porque mismo en los días feriados. Si ustedes miran un calendario, normalmente la gran mayoría de días festivos en el año son fiestas litúrgicas, por este claro, santo, por el otro por el santo. Ah, otro, pero entonces, oye, el día festivo sí me gusta, pero no el por qué. Nos no gusta creen la el santo. leche, pero nos cae mal la vaca. Del ¿Ves? santo, del santo, Entonces, del santo solo quieren el día feriado para no ir a trabajar, ¿no? De hecho, exactamente. Entonces, el tiempo en la vida de Colombia la tiene fe, bastante, obviamente, Will. sí, hoy Colombia tiene Colombia bastante. estuvo detenida por cierto juicio por ahí. Entonces, claro, el tiempo en la vida de la fe precisamente es ese bagaje donde nos vamos a ir atravesando lo que es el tiempo litúrgico, entendiendo por qué el adviento, el por qué la cuaresma, y todo eso nos ayuda precisamente a eso, a redimir el tiempo desde nuestro caminar de fe aquí en el tiempo. No, la verdad que está espectacular, hermano. Qué interesantísimo. Ya la gente está diciendo lo interesante que está. El libro lo pueden encontrar en Amazon, hermanos. Saludos a María Ríos, colombiana, paisana del alma. Qué interesante, hermano. La verdad que es un placer. Yo voy a adquirirlo. Y hermano, los invito también a adquirir el libro. Ahí tienen el código, el link fijado. Eh, Hola, Hugo y Will, ya me fascinó el libro. Es que está espectacular. Lo que está escribiendo, lo que está Sí. diciendo el hermano está pero de pelos, hermano. O sea, y miren, aparte de Dante Urbina, el prólogo, ¿no? Yo quiero como que leer el prólogo de Dante, si Will me lo permite. Claro, mi hermano, dale. Eh, dice el prólogo, ¿no? Aparte, bueno, si tiene el prólogo de Dante, porque, hermano, Dante, crack total, la gente lo aprecia mucho, el mundo católico lo aprecia mucho, un académico católico, literalmente aprobando el trabajo de nuestro hermano Will, que pues por lo que está ese contenido, demasiado llamativo, ¿eh? O sea, recomendadísimo, solamente, ya me atrapó, a mí también me atrapó, muchos están diciendo me atrapó, ya lo quiero conseguir. Pero, Como el tiempo que nos atrapa. sí, sí. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, sé lo que es, pero si lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé, decía el gran San Agustín, una de las mentes más brillantes de toda la historia. Tema complejo es el del tiempo. ¿Es el tiempo una cosa? ¿Es solo un concepto? ¿Es relativo o absoluto? ¿Habría tiempo si no existieran entes? Todas esas cuestiones que son literalmente un rompecabezas para los filósofos, pero no se trata solo de una discusión filosófica abstracta. La cuestión del tiempo, la temporalidad, nos toca profundamente a nivel existencial a todos nosotros. Ya el filósofo Martin Heidegger había definido al hombre como un ser en el tiempo. El tiempo es en nosotros condición, posibilidad, maravilla, regalo, problema, pero por otra parte se plantea la cuestión, ¿somos solo entes temporales? ¿Nuestra realidad se reduce a un mero ser en el tiempo o estamos hechos para la eternidad? Uy, epa, esto está brutality. Ya desde la composición cristiana se habla del hombre como llamado a la vida eterna, una vida que trasciende el esquema temporal en el que estamos ubicados. Pero ¿cómo es la eternidad? ¿Acaso es meramente una sucesión incansable de tiempo?
eso sería muy cansino. No conforme a la visión tomista, la eternidad es la total posesión simultánea de la plenitud de la vida. Uf, eso es la vida eterna, no una sucesión, sino una plenitud. Y allí estamos con Dios, que es atemporal. Somos seres temporales llamados a trascender lo temporal, a dar la lucha por la eternidad desde el tiempo. Dada esta perspectiva, recomiendo, escúchese bien, palabras de doctor Dan Turbina, ¿no? Desde esta perspectiva, recomiendo mucho al lector adentrarse en las reflexiones filosóficas, espirituales y existenciales que sobre el tiempo y la eternidad brinda mi gran amigo William Toro. Mientras escribo esto, mientras tú lees, el tiempo transcurre y se va acercando cada vez más la conexión con el destino eterno, hermano. Es por la eternidad que cada instante de tiempo vale infinitamente. Bombazo, pa. No, está espectacular. Ahí está el link, hermano. Está espectacular todo lo que ha expresado aquí el hermano William. William, hermano, te felicito. La verdad que, bueno, voy a leérmelo. Gracias, Voy a leer hermano. tu Sí, mira libro. que precisamente ahí DJ Católico dice, saludos hermanos, Hugo y William, ya tengo el libro. Hoy me llegó. Qué belleza. Excelente, excelente, excelente. Qué espectacular. No, hay que apoyar al hermano. La verdad que es buen contenido, hermano. O sea, está de pelos, ¿eh? Está de pelos. William, no sé, otras palabritas, hermano. Yo quería escuchar tu libro, transmitirlo a la audiencia, porque sé que es un trabajo espectacular. Y nada, para muestra un botón. La verdad que el contenido está de pelo y las explicaciones que has dado también. Y no todo, bueno, hay libros de libros, ¿no? Hay un libro que defiende la iglesia, hay otro libro que defiende esto, hay otro libro que defiende esto otro. Y hermano, el contenido está bastante variado, muy nutritivo, muy bueno y ultra, hiper, mega recomendado. Qué belleza, mi hermano. Sí, precisamente una de las motivaciones también que tuve para abordar este tema es que yo sé que hay diversos libros que abordan el tema del tiempo y de la eternidad, pero casi siempre el enfoque que se toma y se decide para esto es, bueno, el enfoque va a ser científico o el enfoque va a ser filosófico. Pare de contar, ¿ya? Entonces, desde ahí se aborda el tiempo. Entonces yo quise hacerlo de una manera diferente y fue abordar el tiempo de forma existencial, porque es que estamos precisamente caminando en el tiempo. Y si te fijas, es lo que transmite precisamente la portada del libro. Y es el hombre en un reloj de arena que obviamente representa el tiempo, donde al final ves que está la eternidad, pero el hombre va caminando en el tiempo. ¿Por qué? Porque mira que es precisamente la arena, lo que fluye, Espectacular, lo que se va desvaneciendo, lo que se va yendo. Entonces, como se va yendo, el hombre va caminando en el tiempo, pero va camino hacia dónde? Hacia la eternidad. Pero somos nosotros en este caminar los que vamos a tomar la decisión de cómo queremos, obviamente, vivir en esa eternidad. ¿Ya? Somos nosotros los que tomamos la decisión, como decía precisamente mi queridísimo amigo San Agustín. Precisamente, es que muy lo bueno. cito mucho, en el libro cito mucho a San Agustín, porque es que mi proceso de conversión empezó con las palabras de mi gran y buen amigo San Agustín, de que nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, precisamente San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Entonces, ahí tenemos nosotros también esa decisión de dónde queremos nosotros precisamente vivir esa eternidad. Entonces, este libro, Contra el tiempo, la batalla por la eternidad, es un libro para quienes ya no se conforman con sobrevivir, sino que quieren entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y todo comienza por descubrir precisamente qué es el tiempo. Espectacular, espectacular. La verdad que nos atrapaste aquí, hermano. Felicidades. La portada está de pelos, de pelos. Y esta imagen literalmente está muy, muy descriptiva. O sea, creo que toda la explicación que diste ahora se entiende supremamente, excelentemente la portada, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Está espectacular, brother. ¿De dónde te salió la idea de hacer esta portada, pa? Ahí confiésanos eso, pa. Sí, está precisamente, buenísima. precisamente pensando en una imagen, o sea, una de las preguntas que me hacen, que van a estar ahí en el epílogo, una de las preguntas que me hacen, y que bueno, ahí se los spoileo, me la hizo Hugo Delgado, que también aparece la respuesta para mi querido Hugo, es una imagen que puede representar cómo es el caminar del hombre en contraposición a la eternidad. Y yo dije, qué pregunta tan difícil y tan sencilla. O sea, uno podría simplemente decir, pues claro, obviamente, podemos hablar de tiempo, podemos hablar de eternidad y ya, basta, se acabó. Pero ¿cómo hacerlo? Y resulta que San Agustín tiene una imagen muy bonita de cómo Dios mira el presente,
el pasado y el futuro desde la eternidad. San Agustín lo menciona como una montaña desde la cual Dios está viendo precisamente el principio del camino y el fin del camino. Entonces él puede ver todos los momentos que van transcurriendo, que eso es lo que mucha gente obviamente se pregunta. Entonces yo, ok, pero no voy a poner solamente la imagen de San Agustín. Entonces yo me imagino el tiempo precisamente como un río, pero es un río de arena que obviamente va fluyendo, que se va yendo, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que uno se va preguntando, bueno, si es un caminar que es como un río, todos nacemos precisamente en ese río, ¿ya? Pero está en nosotros decidir si nos dejamos llevar por la corriente, que es a lo que muchas personas le llaman libertad, que es simplemente dejarse llevar por la corriente. Eso puede desembocar en un abismo. Claro. Nosotros empezamos realmente a ser libres cuando empezamos obviamente a nadar en ese río. ¿Y hacia dónde? Hacia esa montaña de la que habla San Agustín. Y esa montaña de la que habla San Agustín es precisamente el paraíso, pero nosotros tenemos obviamente que llegar hacia allá. Y algo que pueda representar el tiempo de forma universal y que obviamente lo abarque todo, pues un reloj de arena, todo el mundo lo va a entender. Claro. Entonces, yo que dije, hombre, yo creo que la portada más sencilla sería precisamente esta y sin necesidad de saturarla con un montón de cosas. Yo creo que toda la explicación del libro puede estar presente si represento obviamente la portada de esta manera. Espectacular, te felicito, hermano. Me atrapó esa mera imagen está muy profunda, está muy llamativa y está muy explícita, ¿no? Con la temática. La verdad que está espectacular, hermano. Te felicito y nada, ¿qué quieres que te diga, hermano? Ahí tienen el link, miren, vamos a ponerlo otra vez. A ver, ahí está, lo pueden encontrar en Amazon, versión Kindle. Creo que, hermano, miren, solo $4 versión Kindle y los que tienen Kindle ilimitado creo que lo pueden leer directamente y los que Gratis, pagan sí. membresía gratis. Y pasta blanda, $12. Ahí pueden colaborar el hermanito William Toro, leerlo, buen contenido. Aquí dice que tiene 221 páginas. Eso se come rapidito, la verdad que se come rapidito. Y bueno, si te atrapa así, te va contestando y te va haciendo esas preguntas en el camino y te va contestando, espectacular, espectacular, ¿eh? Muy recomendado, hermano. Ahí les voy a pasar el link de la tapa blanda, del tapa blanda. A ver. Pero la respuesta del hermano Alexis Méndez, mi hermano, la respuesta está en el libro, porque sí lo abordo también. A ver, claro, hermano, o sea, obviamente no le va a dar toda la respuesta. Entonces, hermano, le quité tiempito al hermano Will para que venga y nos explique aquí en la comunidad sobre su libro y ofrecerles a ustedes el libro de él que sé que está, pero de pelos, hermano. Así que bueno, pero obviamente tienen que comprar el libro porque muchas preguntas, pues, se van a responder en él, ¿no? Ahí tienen, déjenme buscar nuevamente, enlazo el pin para que vayan directamente. Ahí está. Ahí lo coloqué, está el pin fijado, el comentario fijado, para que vayan y obtengan el libro tapa blanda, hermanos, tapa blanda. De esa manera lo tienen en físico, pueden rayarlo. A veces uno no está, por lo menos a mí me encanta más leer en físico que en PDF o que en digital. Y supremamente recomendado, hermanito. Willy, hermanito, unas últimas palabras. No porque vas a partir, no porque se te acabe el tiempo aquí, no. Sino porque por el tiempo, pero del programa, ¿no? A la comunidad, hermano, y bueno, unas últimas palabras de recomendación y todo eso, y gracias por estar, hermano, de verdad que bueno, un abrazo enorme. Disculpa todo las molestias, pero la idea era esa, hermano, que mostraras aquí tu libro y que la comunidad pueda ver tu libro y así pues adquirirlo. No, antes mi hermano, muchísimas gracias a ti hermanito pues por la invitación. Para mí es antes un honor poder compartir con vos acá hermano, con la comunidad. También hay otros hermanitos que ya me han dicho que para ir a sus canales obviamente a hablar un poco del libro. Entonces obviamente trataré de que en cada canal de los hermanos a los que vaya pues obviamente hablar de otros aspectos pues obviamente del libro sin spoilear muchas cosas, pero pues obviamente sí tratando pues como de que la gente pueda engancharse así como se han enganchado pues aquí, que para mí es una gran alegría ver que la gente obviamente un tema que es de tanta profundidad y que a veces la gente dice, uy, pero es que si es tan filosófico, ay, meterme ahí, de pronto no lo entiendo y todo eso. Entonces, eso es lo que se trata de hacer, de que quedara en términos sencillos para todo el que lo pueda leer, pero no tan sencillos como para que un académico se aburra, sino que entonces quedó un gran y bonito término medio, por gracia de Dios. Eso sí. Excelente. Bueno, Dante no se aburrió, le hizo el prólogo y todo lo demás, así que quédate tranquilo, ¿eh? Sí. Se ve muy bueno el libro, dice Tomás Ciro, ahí tiene el link. Yo apenas, yo lo voy a comprar del Amazon de mi mujer, lo más probable.
quiero el físico, ahí apenas me llegue voy a mostrar la carátula. José María dice compró 2, creo que está en España, 9 euros, uno para regalar. Hermanos, también pueden hacer eso, ¿eh? O sea, otra manera de colaborarles es que, bueno, conocen a alguien, tienen un familiar ateo, tienen un familiar agnóstico, tienen un familiar protestante, tienen un familiar que por lo menos de vez en cuando regálenle el libro. Regálenle el libro, le compran el librito y se lo regalan. Es una manera de ayudar al hermano Will, ayudan a esa persona también para que se replantee la fe, porque esto es, o sea, no es un filósofo hablando por hablar de una temática, no, es nuestro hermano Will desde la experiencia, o sea, desde su misma experiencia. Y hermano, el que la vive es el que la goza, pa, tanto las buenas como las malas. Se los abro por experiencia propia. Entonces, está hablando alguien que ha transitado, que ha recorrido esos pasos, ¿no? O sea, el libro no está de a gratis, lo que está allí no está de a gratis. Está colocando su experiencia y si le pasó a él, también le puede pasar a su familiar. Ese familiar que está loquito por allá, ese familiar que no le interesa a Dios, ese familiar que no se cuestiona esas cosas importantes que le dan sentido a la vida. Ese familiar, escúchese lo que voy a decir, ese familiar que está pensando que no tiene nada de sentido y mañana puede terminar cometiendo una tragedia, hermanos. Yo veo este libro encaminado mucho a eso, así que pueden hacer esa obra de caridad. Podrán estar incluso salvándole la vida a alguien regalándole ese libro. Se las dejo ahí, diría Diomedes Díaz, con mucho gusto, ¿no? Amén. Adelante. Yo creo, mi hermano, que para cerrar podrías leer precisamente la contraportada del libro, que es la descripción que aparece allí. Ahí, eso que acabas de decir, precisamente lo condenso ahí como tenía que ser. Ese yo creo que es el cierre perfecto para terminar de enganchar. Mira que ahí está la descripción. Dice, esta es la contraportada, ¿no? Sí, dice, ¿y si todo lo que crees sobre la vida, el tiempo y la muerte está equivocado? Nomás cuestionate eso. Qué buena pregunta. Vamos a ver. Desde muy joven, algo me inquietaba. Una voz silenciosa que me preguntaba si todo esto, nacer, crecer, sufrir, morir, tenía algún sentido. Yo a veces cuando estoy por ahí me la hago, ¿eh? Ojo, yo a veces cuando estoy por ahí me la hago. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Y no había leído la contraportada, ¿eh? Dice, ¿tenía algún sentido? Esa pregunta me llevó por los abismos del ateísmo, el agnosticismo y el ocultismo. Busqué respuesta en la ciencia, en la magia, y cuando más creía saber, más me consumía el vacío. Creí que Dios era una ilusión, creí que el alma era un mito, creí que el tiempo era un verdugo, hasta que enfrenté lo único que nadie puede ignorar, la eternidad. Este libro no es una prédica, es una declaración de guerra contra el sinsentido, una confesión brutal de quien lo probó todo y volvió con certezas que nadie quiere oír, pero todos necesitan. Uy, hermanos, qué fuerte, Will, ¿eh? Saliste en otra gravedad, se murió el diablo aquí, ¿eh? Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en este mundo, si alguna vez te preguntaste por qué estás vivo, si alguna vez el silencio del universo te pareció demasiado profundo, este libro es tu espejo y puede que no salgas igual después de enfrentarlo. Qué bien, Will. Qué bien. Ven, hermano, que se lo pueden regalar a alguien que esté pasando, un amigo, un conocido, el profe el fulanito que en una reunión dijo tal tontería, o no, tal tontería no, sino que expresó que estaba padeciendo alguno de estas, o experimentando, o viviendo alguna de estas cuestiones. A ese, mira, aquí está el libro cómpratelo, o lo compro en Kindle, lo regalo en Kindle, lo regalo, o lo compro en tapa blanda y lo regalo físicamente con una notita. Está muy profunda las palabras, está muy potente, espectacular. Obra protegida por derechos de autor, espectacular, espectacular. Espectacular, hermano. Ganas de leerlo, muy profundas palabras, aplauso de pie. Espectacular. Bueno, la verdad que te qué felicito, bueno, mi hermano. Te felicito, hermano. Aplausos de pie. La verdad que está espectacular. Te felicito por tremenda obra. Vamos a leerla. Y bueno, hermano, gracias, Will. Gracias por estar, hermanito. Gracias a todos por estar también en el chat. Voy a ver si voy a hacer lo posible. Voy a hacerlo. Voy a copiar el link de Amazon y fijarlo abajo para que los hermanos puedan tanto ir a tu canal como ir a Amazon y adquirirlo. Ok, Will, no te vayas. Y bueno, hermano, siempre digo unas últimas palabras del programa. Will todavía tiene tiempo, ese reloj de arena no se le acaba todavía. Nada, mi hermano,
nuevamente agradecerte por la oportunidad y nada, y a los hermanos por sus palabras, por sus deseos, por sus bendiciones. De verdad que es muy grato ver precisamente eso. Veo que ya más de uno ha dicho por allí, lo acabo de comprar, ya lo voy a comprar. Entonces, no, de verdad que para mí es una gran alegría ver que este esfuerzo, porque no se imaginan lo que es precisamente escribir un libro de estos, el proceso no solamente desde la experiencia, sino la investigación que toca hacer para las fuentes, para no llegar a cometer una herejía dentro de un tema teológico tan complejo precisamente como estos. Entonces, fue un gran esfuerzo, pero bueno, valió completamente la pena, y ahora mucho más con las palabras que veo que están emitiendo entonces aquí los hermanitos. De verdad, muchas gracias. Ya yo lo metí al carrito porque yo no me gusta comprar un artículo por separado. Estoy detrás de una mesa para el escritorio aquí, y ahí va a entrar el libro en físico, pero yo creo que lo voy a comprar del Amazon de mi esposa. Pero hermano, sí, la verdad que está espectacular. Uy, no me esperaba esa pregunta tan rápido, pero sí. La pregunta, la que acaba de hacer José María Reguera, mi gran amigo de España, hermano, de verdad que un gran abrazo para José. Uf, ¿Para de cuándo el verdad que... segundo? Bien, Y bien. sí, y sí, ya está aquí. ¿Tú no tienes otro antes? Yo no había escuchado que tú tenías uno antes. No, este es el primero. Bien. Este es el primero, pero sí, y ya está aquí. Pero no es sobre este tema. Excelente. Va a ser un combate espiritual contra todas las grandes herejías desde el oscuro. Va a ser un libro de demonología, pero para laicos. Un Uf. manual de guerra. Hermanito, ¿tú no tienes PayPal o cuenta o algo que podamos publicar también con el objetivo de que puedan por lo menos ya apartarlo y tú puedas trabajar en él y ya la gente pues comience a apartarlo? O sea, aunque no esté terminado el trabajo, existe la figura de que tú lo puedas apartar, que alguien lo quiera apartar, ¿se entiende? Y de alguna otra manera te va apoyando y no sé, te guarda un voucher, te guarda un screenshot, mira, yo te aboné, yo te esto y lo otro, y apenas sale, pues calientito. Pero nada, Claro, lo que pasa es que así de pronto sería un poco más complejo precisamente por la modalidad de publicación que se ok, tiene en este caso, ¿ya? Porque ok. pues obviamente la modalidad no es a través de una editorial, sino que es directamente con Amazon, Ok, ¿cierto? ok, perfecto. Entonces, sí, en ese sentido sí sería un poco complejo hacerlo de esa manera, pues de separar eso. Bien. Bueno, hermanos, gracias por estar, gracias, denle like, compartan. Salimos hoy, gracias a Dios, pues muy nutridos de aquí. Yo, la verdad, que para mí me impactaste. A mí me llegó uno en estos días que ya leí varios capitulitos allí, pero claro, es un poco más apologético y toda esta cuestión, pero ese está obligado, ese ya ahí lo aparté. Y bueno, de hecho, apenas que tenga el teléfono de mi esposa, luego lo voy a pedir por el Amazon de ella, por cuestiones de que el Amazon de ella está mejor, ¿no? Creo que es pago esa cuestión. Gracias a todos por estar, hermanos. Recen por mí, recen por el hermano Will, apóyenlo. Ahí está, ahí voy a dejar el comentario fijado para que obtengan el libro, puedan comprarlo. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Ahorita empieza el hermano, el tocayo, creo que empieza un programa ahorita, en unos minuticos. Y bueno, un abrazo a todos, hermanos. Gracias a todos. Te quedas ahí detrás de pantalla, hermanito. Claro, paz y bien. Listo. Enfoca tu fe en Cristo.